Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cita semanal de la Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar, emitiendo en Informa Radio para toda España y para todo el mundo cívico-militar. Desde luego, esta es su cita semanal donde abordamos cuestiones de gran interés. Y bueno, como vamos con una agenda muy extensa, voy a presentar antes de nada la magnífica mesa de debate que tenemos con nosotros a nuestro general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También está con nosotros, después de unos días que le hemos echado mucho de menos, nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos, igualmente. Magnífico, don Fernando. Y el que les habla, el presentador del programa, Guillermo Rocafort, antiguo legionario del Gran Capitán y también caballero legionario almogávar de honor, paracaidista almogávar de honor. Título más largo que tengo. Así que encantado de estar con ustedes. Vamos a leer, como siempre, muy rápidamente las efemérides que nos hace, como siempre, nuestro coronel Salafranca, al cual le enviamos un cordialísimo saludo legionario, el coronel Salafranca. Don Juan Salafranca es el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Efeméride esta semana, 10 de julio del año 1099, la muerte del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. ¡Qué referencia, qué referencia! Importantísimo evocar su vida, también su muerte y cómo él siguió ganando batallas después de muerto. Increíble, ¿eh? También un general que fue jefe del Estado hace no tanto, pero también en el milenio anterior las está ganando. Pero bueno, esto es lo que tienen los grandes soldados de España, ganar sus batallas después de muerto. Y verdaderamente sorprendente. El 7 de julio del año 1520, la batalla de Otumba, donde Hernán Cortés venció al Imperio Azteca y bueno, consolidó la presencia, digamos, española en aquella tierra, queridísima tierra mexicana. Otra fecha importante, el 13 de julio del año 1558, la batalla de Gravelinas, que creo que viene después de la de San Quintín, que fue un año antes, efectivamente. No, efectivamente, esta es la gran derrota de Francia, porque hubo una época donde España, en el siglo XVI, le daba cada zasca a Francia, cada vez que se levantaba la cabeza. ¡Qué época, qué época! Otra fecha importante también es el asesinato de don José Calvo Sotelo por las guardias de asalto, es decir, la policía institucional integrada en el Partido Socialista, fueron primero a buscar al presidente de la CEDA, Gil Robles, y como no lo encontraron, mataron a don José Calvo Sotelo. Ese crimen horrendo, ese magnicidio provocó la guerra civil. Hoy en día olvidado, ¿no? Tristísimo. Bueno, vamos a seguir con este programa y también con esa magnífica serie que nos está dictando de una forma magistral nuestro general Cifuentes sobre esa propuesta que se va a realizar de cara a que el futuro gobierno tenga en cuenta la voz cívico-militar y hemos estado en intensos programas analizando incluso toda la mesa de debate estas cuestiones, pero va a analizar nuestro general sobre todo la cuestión de los cuerpos comunes. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Ya como el trabajo que hicimos sobre política de defensa la estuvimos desarrollando en 4 programas y lo convertimos en un documento después de debatir 4 aspectos de política de defensa en general, de los aspectos de personal, operatividad y de cultura de seguridad y defensa. Y bueno, luego hemos visto que el Congreso del Partido Popular no ha debatido nada de estos aspectos. Por lo tanto, pues vamos a esperar a ver si podemos hacerles llegar esta propuesta de temas urgentes y necesarios en defensa para un programa político o algún otro partido que esté interesado en ellos. Hablando durante estos debates, si recuerdas, estuvimos hablando de los cuerpos comunes, ¿no? No sé si fue el coronel Collins que manifestó algunas dudas con respecto al cuerpo de ingenieros politécnicos, de cómo estaba ahora, de que estaba muy mal y tal. Entonces, bueno, pues quedamos en hablar un poco de cuerpos comunes y de cuerpo de ingenieros y bueno, pues he preparado unas diapositivas y una situación, un punto de situación, ¿no? Ya sé que esto, pues para muchos de algunos de nuestros oyentes militares, pues es bastante, puede ser reiterativo, pero seguro que los hay que desconocen un poco
la situación de este personal especialista y tan necesario en las Fuerzas Armadas. Así que si te parece, si me das eh, oportunidad de compartir, Ya puede compartir. vale, muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño punto de situación. La verdad es que sin gran debate, ¿sabes? O sea, que, bueno, pues entiendo que veis la diapositiva, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Pues bueno, intentando ver y buscar un poco cuál es la situación y cuáles son la idea de futuro que tienen los ejércitos con respecto a este personal. ¿Se ve la diapositiva? Sí, mi general, se Se ve. ve bien. Vale, vale. Bueno, los cuerpos comunes, pues los cuerpos comunes, vamos a empezar por ellos. Los grandes, pequeños, grandes desconocidos dentro de las Fuerzas Armadas. En muchas unidades, con la salvedad de los médicos y enfermeros, ¿no? Sobre todo las unidades entienden muy bien y rápidamente la necesidad de médicos y enfermeros, pero bueno, pero las otras especialidades, como suelen estar agrupados dentro de los cuarteles generales de primer nivel, pues es más raro, son más raros de ver, ¿no? Y suele haber desconocimiento entre ellos y las funciones que realizan. Bueno, de la misma manera que los ejércitos se dividen en cuerpos y especialidades fundamentales, los cuerpos comunes se articulan en cuatro cuerpos: jurídico-militar, intervención, músicas militares y militar de sanidad. Estos cuerpos comunes se decidió crearlos a finales de los 80, ¿no? De los años 80. Bueno, buscaba fundamentalmente esta organización los aspectos económicos y de eficiencia organizativa, ¿no? Que mejor que estuvieran todos agrupados dentro de un cuerpo de defensa, por así decirlo, que cada ejército tuviese su propio servicio de sanidad, su propio servicio jurídico, etcétera, ¿no? O sea que creo que fue una buena idea la centralización y además eso permitía la flexibilidad de que el personal pudiese, este personal especializado pudiese ir por distintos ejércitos, que su función pues iba a ser muy similar. Los cuerpos comunes tienen dos características peculiares. Todo su personal son cuadros de mando, oficiales en su inmensa mayoría, aunque hay dos particularidades. Están los suboficiales músicos, si hablamos del cuerpo de música militar, los suboficiales músicos que son los que tocan los instrumentos, y los directores, cuando los directores de estas músicas militares son oficiales. Y luego también está la peculiaridad de que hay oficiales también en enfermería. Bueno, esta distinción viene, la distinción entre los oficiales médicos y los oficiales enfermeros, claro, es una distinción que viene de la época en la que la enfermería no era una carrera universitaria, que existió esa época. Esto ya está superado hoy en día en el ámbito civil, pero no ha supuesto ningún cambio en el régimen de los oficiales enfermeros, que no pueden superar el empleo de teniente coronel. Y además hasta hace no mucho tenían tiempos de ascenso más largos. Si queremos hablar un poco, debatir algo de este, desde luego, este podría ser un punto, porque sabéis que recordáis que las unidades militares, pues se estableció una especie de especialidad que sin ser la sanidad ni ser la enfermería era una especialidad de, por así decirlo, de sanidad y combate, de forma que se daba una formación a personal de las especialidades fundamentales para que pudiesen actuar como sanitarios de combate. ¿Recordáis? Sanitario, sanitario. Pues ese no era ni enfermero ni médico. Entonces, sí que sería interesante igualar un poco la categoría. Me refiero a la categoría militar y los tiempos de servicio en cada empleo de la enfermería con la medicina para crear y dar carta de naturaleza a esa especialidad dentro de la fuerza que permita tener sanitarios de combate que son fundamentales, porque no siempre vas a encontrar enfermeros en primera línea, ¿no? La segunda característica de los cuerpos comunes es que solo se podía acceder a ellos con titulación previa, independientemente de si era acceso directo desde la calle o promoción interna entre el personal que ya formaba parte de las Fuerzas Armadas. Pero sí, recientemente, sin embargo, se ha abierto una vía de acceso sin titulación, únicamente para el Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de medicina. Es decir, que puede presentarse personal sin titulación, un soldado, y durante 6 años pues está haciendo la carrera. O sea que se puede ocurrir, hay plazas para ello, ¿eh? Y está haciendo la carrera de medicina.
bueno, fruto de ese acceso con titulación y dado el carácter eminentemente técnico de los cuerpos comunes, su formación es muy corta, porque estamos hablando por lo general de personal que viene ya con su carrera y lo único que hay que darle es el baño militar necesario para que se pueda integrar para que pueda entrar en la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Normalmente suele ser un curso académico. eh, y pasa rápidamente de la vida civil a llevar 2 estrellas de teniente, ¿no? Esto siempre genera un poco de recelo, ¿no? Entre los compañeros de las Fuerzas Armadas que tienen que pasar 5 años en las academias, pero bueno, siempre los famosos aspirinos siempre ha sido así. Y con un año de formación militar, pues les ha valido para ejercer su función dentro de las unidades. La formación que realizan en los cuerpos comunes se divide en dos partes, una fase general y una específica. La primera, bueno, pues sin duda para ellos será la más bonita, ¿no? La más bonita y enriquecedora, pues, hombre, como los cuerpos comunes pueden servir en cualquier ejército, pues empiezan primero en la Academia General Militar de Zaragoza y luego pasan por las distintas academias. Entonces es una época, imagino que será muy satisfactoria. Y luego la segunda parte la realizan en la Academia Central de la Defensa, que sabéis que está en Madrid, al lado del Hospital Militar Gómez Ulla. Los cuerpos comunes, antes de unificarse y pasar a depender del Ministerio de Defensa, estaban integrados, como he dicho, cada uno en los 3 ejércitos. Bueno, en el Reglamento de Especialidades Fundamentales, que fue aprobado por Real Decreto 711 del 2010, se establecieron estas especialidades fundamentales que, como veis en el cuadro, pues son el Cuerpo Jurídico Militar, que trabaja en el asesoramiento jurídico del Ministerio de Defensa, y en los juzgados, tribunales y fiscalías militares, el Cuerpo Militar de Intervención, que controla la gestión económico-financiera, auditoría pública y del ejercicio de la notaría militar, el Cuerpo Militar de Sanidad, encargado de la atención a la salud en todos los campos relacionados con ella. Está, como veis ahí, el logístico operativo, asistencial y pericial, y luego los relacionados con la psicología, farmacia y veterinaria. Por eso, entre sus especialidades fundamentales se incluye la medicina, la veterinaria, odontología, farmacia, psicología y enfermería. Algunas de ellas han pues, por ejemplo, la odontología y la psicología pues están cobrando una importancia fundamental, ¿no? Un problema en la dentadura que es una baja en combate en el frente. Y luego la psicología, pues, ¿qué os voy a decir? Si ahora mismo para cada cosa que ocurre en la vida parece que tienes que tener un psicólogo al lado, ¿no? Y viene bien que se incremente esta especialidad. Y bueno, luego el cuerpo de música militares, que sus cometidos son los servicios de música, así como la preparación y dirección de bandas militares. Actualmente hay unos 3.000 efectivos, en los cuerpos, en los cuerpos comunes. Y no sé si voy a pasar bueno, no sé si se ve muy bien si ves las cifras, ¿se ven? ¿O es muy pequeño? Se ven, si lo puede poner en modo presentación, a lo mejor aumenta un poquito más, Sí. pero se pueden ver, ¿eh? Con atención se pueden ver. Ahí mucho mejor. Bueno, pues aquí veis un poco la previsión que hay de existencias en los cuerpos comunes para los próximos 4 años, ¿no? Entonces, claro, habría que valorar si los números son suficientes para atender a todas las necesidades de las Fuerzas Armadas. Seguramente si les preguntas a ellos te dirán que no. Pero sí que hay una tendencia cada vez mayor en agrupar como os he dicho, en el Ministerio de Defensa y los cuarteles generales de los ejércitos y la Armada, agrupar el mayor volumen de personal, por ejemplo, del cuerpo jurídico militar, ¿no? Eh, entonces, no tienes un jurídico en cada unidad, está claro. Pero sí hay personal jurídico en los mandos de primer nivel. En el cuerpo militar de intervención ocurre lo mismo. Como veis, ahí están las cifras para el bienio 2025-26, 26-27, etcétera, y bueno, pues muy parecida la proporción a las escalas al cuerpo jurídico militar. Está lógicamente estudiado por el Estado Mayor del Ejército, estudiado pues cuáles son las necesidades, ¿no? Y podéis ver ahí un poco que se parecen en esos números. Si vamos al Cuerpo Militar de Sanidad, pues esperan sacar 312 plazas, o sea, tener 312 médicos en este 2025-2026 de comandante, 303 de teniente coronel. Bueno, como veis, pues el orden de 700 médicos y enfermeros.
Bueno, pero oficiales enfermeros, como ves, hay 150 y es que los oficiales enfermeros se van renovando con bastante frecuencia. Están en un periodo de tiempo y luego en las unidades pues pasan otros y por eso hay menos cifras, perdón. Y luego los de la música militares, que bueno, igual, las músicas están, ahí puede estar a nivel, mando de primer nivel. Todas las capitanías, las antiguas capitanías generales tienen una música militar. Y bueno, parece que el número está bastante ajustado, ¿eh? Antes de hablar del cuerpo de ingenieros, voy a ver si tengo alguna cosa más que os pueda contar. Sí, el cuerpo jurídico militar y militar de intervención se agrupa en una sola escala de oficiales. En cambio, como hemos visto, el cuerpo militar de sanidad se agrupa en una escala de oficiales y una escala de oficiales a enfermeros. Y el de músicos militares se agrupa en una escala de oficiales y una escala de suboficiales. Para ingresar en la Escuela Superior de Oficiales de los Cuerpos Comunes hay que ser licenciado superior. Para acceder a la escala oficiales, diplomado; para la escala de suboficiales, tener el diploma de instrumentista en el tema de la música militar. Y la edad máxima de ingreso es de 30 años. Como antes os he comentado, se puede hacer por acceso directo desde la calle o por promoción interna. Y en ambos casos hay que superar una serie de pruebas que están reguladas eh, mediante normativa de concurso o oposición, ¿no? Y luego, como os he comentado, pues pasan por la Academia General Militar, están 2 semanas, y luego pues por la Academia General Militar de Zaragoza. Cuando van a la fase del Ejército de Tierra están 3 semanas, otras 3 en la Academia General del Aire y 3 en la Escuela Naval. Y, y luego en la Escuela Central de la Defensa, los militares de carrera están 9 meses, y los militares de complemento, que también hay uno, de noviembre a mayo. Bueno, como habéis visto las cifras, eh, teóricamente está ajustado a las necesidades de las Fuerzas Armadas, aunque con el incremento que hay ahora de efectivos, pues sin duda van a tener que ser revisadas estas plantillas. Y luego, pues en mi experiencia, siempre deseaba tener conmigo a mi jurídico, a mi interventor, por supuesto al personal de sanidad, tenerles conmigo, siempre, a ser posible en las unidades militares. Siempre en las unidades da una sensación como de que se desperdicia, ¿no? Ese bagaje. Sin embargo, para un general de brigada, en una brigada, pues es fundamental y muy importante saber que su actuación está dentro de la legalidad siempre, que está perfectamente cubierto, y en los aspectos económico-administrativos tener próximo a un interventor que le diga que todo va bien. El asesoramiento al mando es fundamental. Siempre cuando hables con alguien que está en unidades, te pedirá que este personal especialista esté a su nivel. Sin embargo, si hablas con ellos, pues seguramente dirán que es mejor que estén centralizados a un nivel más alto. Típica pelea que suele haber con respecto a los cuerpos comunes. Vamos a ver los cuerpos de ingenieros. Con respecto a los cuerpos de ingenieros, eh, bueno, el cuerpo de ingenieros politécnicos están agrupados en una escala de oficiales y una escala técnica. Estos tienen 2 escalas. Y sus cometidos pues son el asesoramiento, estudio, investigación en sus materias propias, ¿no? Sus aspectos técnico-logísticos. Y además diseñan obras, construyen, en fin, tienen una capacitación muy elevada. Ahora, por motivos laborales, pues he tenido más contacto con ellos, y en mi último destino, sobre todo en las Baleares también, y puedo decir que son personas muy preparadas. Pueden llegar desde los empleos de teniente general, desde teniente a general de división en las escalas oficiales, y de teniente a teniente coronel en las escalas técnicas. Bueno, eh, vamos a ver un poco algo más de su forma de ingreso. En las escalas de oficiales se puede ingresar para ser ingeniero politécnico bien como ingreso directo, es decir, que entras directamente desde la calle; por promoción, es decir, que cambias de escala y especialidad fundamental dentro de las Fuerzas Armadas; promoción interna, en la que incorporas militares de carrera al cuerpo de ingenieros politécnicos. Eso es en la escala oficiales. En la escala técnica, también el ingreso directo para la incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a esta escala técnica; por promoción para cambio de cuerpo,
o por promoción interna para la incorporación como militar de carrera a las escalas técnicas. Bueno, el último, vamos a ver, este también lo vamos a ver mejor así. Las plantillas ahora mismo del cuerpo de ingenieros en los tres ejércitos, el primer cuadro es el del ejército de tierra, luego el de la armada y luego el del ejército del aire y del espacio. Y veis ahí un poco, pues igual, estamos hablando de 130, 140 cuadros de mando del cuerpo de ingenieros en tierra, sobre los 100 en la armada y lo mismo en el ejército del aire, un poco menos. Veis ahí también de paso los escudos, ¿no? Porque los ingenieros están, eso sí que son para cada ejército, ¿eh? Porque lógicamente el trabajo a realizar pues está especializado y dirigido según los objetivos y la misión que desarrolla cada uno de los ejércitos y la armada. Los escudos de la Armada y del Ejército de Tierra son siempre los mismos. El del Ejército del Aire, como sabéis, pues tiene su Rokiski con su círculo rojo y a la derecha pues veis las especialidades. Incrustaría ese distintivo dentro del círculo rojo si fuesen del Cuerpo de Ingenieros, Infraestructura, especialistas en telecomunicaciones o técnicos aeroespaciales, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco eh, para el 2025 la convocatoria, para que veáis un poco las que están saliendo. La escala oficial es el cuadro de la izquierda. Eh, para tierra sus especialidades son armamento, construcción y telecomunicaciones. 5 plazas de acceso directo, 8 militares de carrera. Uno procedente de tropa y marinería, porque sabéis que, bueno, dentro de la tropa también puede haber personas que estén interesadas o con estudios suficientes o que tengan su bachillerato y quieran realizar esta carrera. Pero bueno, tiene una plaza y para militares de complemento en Tierra 2. Y si vamos a la Armada, como veis, pues están los ingenieros, son 2, 5, 7, 10 plazas tiene la Armada. En este año 2025 tiene más que las otras especialidades y 5 los ingenieros del aire y del espacio. Bueno, para la escala oficiales están el primer semestre en la Academia General Militar y el segundo semestre en la Escuela Politécnica Superior. Está un año, personal igual que en los cuerpos comunes, personal que viene entra con la carrera y lo que hace es una adaptación a las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, sin titulación previa para las escalas técnicas que ves en el cuadro. Perdona, Guillermo, ¿me decías que ya estamos acabando o qué? No, 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 quedan todavía 10 minutos, mi general, para la primera parte. Vale, pues ya termino. La duración de los estudios sin titulación es de 5 años, incluye la titulación universitaria de grado y al terminar obtienen el grado de teniente o alférez de navío y el título universitario de grado en estudios para la defensa y seguridad, si es tierra, ingeniería mecánica en la Armada y tecnología de operaciones militares aeroespaciales, si es el ejército del aire. Los oficiales del ejército de tierra cursan los 4 primeros años en la Academia General Militar y el último en la Academia de su especialidad. Sin embargo, los del ejército del aire y la Armada pues cursan su formación cada uno en su academia. Y creo que, bueno, la, los, la verdad es que las plazas están bastante ajustadas. Sí que se nota que hay un poco de carencia. Yo creo que se podría dotar, dar un poco más de músculo al cuerpo de ingenieros politécnicos porque hacen falta en los apoyos a las direcciones de infraestructura de los ejércitos y a la elaboración de los proyectos, porque cada vez hay más proyectos de infraestructura, por ejemplo, y sin embargo, pues no hay suficiente personal y entonces se tiene que normalmente los ejércitos acuden a una contratación externa, pues se contratan ingenierías civiles para completar esta falta de personal especializado. Yo, como ya os he comentado, tengo una experiencia muy, muy buena con este personal, les aprecio mucho y creo que los ejércitos deberían reforzarlos para no depender tanto de ingenierías externas que muchas veces desconocen exactamente qué es lo que necesitan las Fuerzas Armadas
y potenciar más la figura de nuestros ingenieros politécnicos que sí que conocen perfectamente nuestras necesidades. Y bueno, pues este es el punto de situación, ¿eh? Un poco debate ahí, a no ser que traigamos al programa a alguien del cuerpo de ingenieros politécnicos que nos pueda decir si es suficiente o no los números que hemos visto. Muchas gracias. Magnífico, mi general, como siempre, todos los temas desarrollados por usted son estupendos. Cedo la palabra a don Fernando por si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, ha sido muy interesante la presentación y creo que muy ilustrativa porque muchas veces estos cuerpos comunes pues tienden a ser muy olvidados en función de la espectacularidad de las armas, pero sin embargo son absolutamente necesarios para garantizar la eficacia y el buen funcionamiento de los ejércitos. Es decir, la sanidad, digamos, es básica y temas de campañas militares que se han ido al traste por problemas sanitarios en la antigüedad, cuando no había una medicina tan desarrollada, muchos. Y entonces es algo que tiene que acompañar siempre y que además pues se ha atendido bastante mal el tema, porque se ha en muchos casos vinculado, por ejemplo, en Madrid, todos los temas de las polémicas con que si el uso civil del Hospital Gómez Ulla por propias carencias hospitalarias, cuando se quiso crear el Hospital de la Defensa en lo que había sido el antiguo Hospital del Aire y al final se vendió en terreno, no sabemos con qué historias por el medio y se quedó simplemente actualizando el Gómez Ulla, que es un hospital que para la situación actual del ejército en Madrid mm, sobra un poco de tamaño. Es decir, ha habido, digamos, hay muchos temas muy descuidados y necesarios. Igualmente, el tema jurídico, pues ya lo ha comentado. Y en el tema de intervención, pues es que es muy básico todo el control económico de los ejércitos. Ya hemos dicho muchas veces que el dinero es lo que mueve los ejércitos gastan mucho dinero. El tema del control de que se gaste bien es muy básico. Y en los ejércitos lo ha habido mucho antes que en las empresas privadas, que, que aquí descubrimos la auditoría a finales del siglo XX. Bueno, el cuerpo de intervención tiene mucha más antigüedad. Y además cuerpos que incluso pues están presentes también en las campañas. Tengo el tema de que un sobrino mío está en los cuerpos comunes, concretamente en sanidad, es capitán de sanidad, y bueno, pues ahora está destacado en Incirlik, dentro de la base de la OTAN que hay allí, del contingente español. Qué bien. Y le ha tocado vivir todo el conflicto con Irán. Y claro, como están bastante cerca, la tensión ha sido mucha en la base, porque como los misiles, al igual que los aviones comerciales, misiles tienden a seguir la curvatura terrestre, no van como lo vemos sobre un mapa por proyección Mercator, sino que el seguir la curva de la Tierra normalmente lo eleva y pasan, digamos, esos misiles balísticos bastante más cerca de Turquía cuando son lanzados desde el norte de Irán. Claro. Y Pues sí, y de debate podría ser también con respecto al Cuerpo Militar de Sanidad algo de lo que os he comentado yo, ¿no? La creación de esa especialidad de sanidad de combate Ujú. que es muy necesaria, ¿no? Tú ves ahora Sí. un botiquín de campaña que le dan al soldado con respecto a lo que nos daban antiguamente, pues ahora hay una cantidad de instrumental y material pues muy importante, ¿no? Hace falta unos conocimientos y una especialidad, tener una especialidad de alguna forma que permita pues que las unidades de primera línea, como hemos visto en Ucrania y Rusia, sean capaces de utilizar todo ese material, desde poner un torniquete hasta lo que te quieras contar, ¿no? Claro. Eso, por lo menos en el ejército americano, yo creo que ya lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Totalmente. Sí, Sí, pero aquí la hay un tema forma. de competencias y un tema legal
Pues imagínate si una enfermera no puede recetar un ibuprofeno, como un soldado con algunos conocimientos de sanidad va a poder casi casi operar, ¿no? En la misma línea de combate. Entonces, ahí hay unos temas que hay que solventar porque las situaciones de excepcionalidad son necesarias acometerlas, ¿no? Está claro. Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es, si quieren defender un poco, se quiere defender un poco ese purito profesional, pues nada, tranquilamente, el médico con el fusil de asalto en primera Que línea. vaya, que vaya a la primera línea. Diga, Claro, oye, claro, yo creo que aquí un soldado con conocimientos sanitarios puede hacer una primera atención y después evacuarlo rápidamente, claro, que claro. realmente lo que se hace en Es lo todos que los realmente sí. ejércitos, Así es, que se así es, hace lo inmediato así y es. se pide la evacuación. Sí, sí. Así Y es, pero desde luego las operaciones en las que está participando España pues han incrementado el conocimiento de la tropa en general y de personal específicamente designado para ser esos especialistas de combate sanitarios que son necesarios, ¿no? Y esto pues lo ha potenciado y yo creo que más o menos empieza a haber un reconocimiento, ¿no? Bajo el control médico, pero un reconocimiento. sí, Muy, claro. Muy Es bien, decir, ¿qué muy se bien. puede hacer? Y en una emergencia, digamos, lo que sea necesario para intentar salvar una vida. Porque así es. claro, actúa quien está allí con lo que sepa. Si alguien se está ahogando en la playa, al que se tira a salvarle no le piden a ver si tiene el curso de socorrista. Efectivamente. Claro, Si me permiten, porque queda un minuto, simplemente sí, hacer, creo que dos aportes muy interesantes, históricos. En el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, cuando lo que es el periodo anterior, que vamos, entró España en un estado de corrupción total con la restauración, fueron precisamente los interventores y los jurídicos del ejército los que pusieron orden en la administración civil. Esto es muy interesante como ejemplo de cómo el ejército, teniendo una estructura, puede ocupar en situaciones excepcionales esa administración, vamos a decir, eminentemente civil. Y gracias a eso se ganó mucho, sobre todo en honradez, porque había un caciquismo brutal con la restauración. Y otra cosa muy interesante, ya estamos casi fuera de tiempo, está recordar la figura de Agustín de Betancourt, el ingeniero que fundó la Escuela de Caminos en España, también en Rusia, en San Petersburgo, y que llegó a ser mariscal de ejército ruso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el siglo XIX estaba íntimamente unida la técnica con el hecho militar y eso yo creo que es una cosa que hay que recuperar con esos